Bien, muy amable por la presentación. Asimismo, también deseo agradecer a Lex Academy por la cordial invitación y a su coordinador general, a Joel Nildo Chambilla, por su amable invitación. Bien, el tema que se me ha sido asignado es teorías de la pena, ¿no? Bueno, en sí el título es Teoría de la pena. Sin embargo, a lo largo de la presente y breve explicación, se va a ver que son muchas conjeturas de determinada manera, ¿no? Y cuando alguien agarra un libro sobre derecho penal parte general, se va a poder percatar que tiene sobre este tema en específico mucha historia y mucha filosofía. Se va a emplear muchos criterios epistemológicos, muchos criterios inclusive teológicos, ¿no? Como se va a poder ver al inicio. Bien, antes de la siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de iniciar sobre teorías de la pena, quisiera dar una introducción sobre cuál sería la utilidad de este tema o de este sistema, para ser más específico. Para empezar, quisiera determinar sobre qué es la pena, ¿no? En este sentido estricto, ¿no? Una de las definiciones que, digamos, a mí más me gusta emplear en algún archivo o en algún curso es sobre el que lo que dan los profesores Pellerán de Ramos y Basso. Ellos indican que la pena es, bueno, en su obra, en su libro, ¿no? La pena, nociones básicas, es la consecuencia jurídica que tradicionalmente se ha venido vinculando a la perpetración de un delito y sigue siendo la sanción principal. Asimismo, diversos autores sobre el tema de teorías de la pena han determinado y han venido analizando, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? Para empezar, la teoría de la pena, lo que nos van a proporcionar es dar una legitimidad, una justificación a su aplicación. Porque como bien hemos podido ver a lo largo del diplomado, desde que el ser humano, con una característica gregaria de vivir en conjunto, se dieron problemas, ¿no? Problemas, faltas, anteriormente llamados pecados, ahora llamados delitos, ¿no? Por lo cual diversos analistas, diversos estudiosos decidieron o se dieron un consenso, ¿no? Para ver cómo podrían conciliar o cómo podrían armonizar la sociedad para evitar conflictos, ¿no? Es por eso que se da la pena en este sentido. Esa es la explicación, digamos, más sucinta que se puede dar. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, la definición clásica, o la división, perdón, sobre teorías de la pena, donde, digamos, hay un consenso amplio, ¿no? Digamos, hay otras conjeturas en este punto, sin embargo, donde hay un consenso y donde se ha aplicado, ¿no? En la mayoría de países, incluyendo el nuestro, se divide en dos bloques, ¿no? Muy bien definidos. En algunos puntos tienen algunas características similares, sin embargo, tienen marcadas diferencias en sus enfoques y en su forma de aplicarlos. En este sentido, como se puede ver en la gráfica, tenemos dos bloques, ¿no? Las teorías absolutas y las teorías relativas, ¿no? De hecho, el término absoluto en el libro del profesor Roxin, parte general, él indica, ¿no? Que ese término absoluto es porque significa desvinculado. Es decir, que solo se aplique en un eje nada más y que no va algo más allá. Por lo cual, la diferenciación con las teorías relativas vienen a ser o vienen a encajarse en algo que tiene una finalidad, buscan algo más que penalizar. Es decir, no se quedan solamente en ejecutar un tema de justicia, sin embargo, ven algo más allá. Otra característica, digamos, otros elementos que podemos atribuir a las teorías absolutas es que las teorías absolutas miran el pasado, mientras que las teorías relativas miran el futuro, ven qué pueden aportar o cómo se puede solucionar determinado problema, ¿no? Tratar de evitar que no ocurra tal delito nuevamente. Dentro de este esquema hay más ramificaciones. Dentro de las teorías absolutas están las teorías de la expiación. La expiación, esto se enmarca netamente en un término más religioso, ¿no? Esto se daba cuando había estados teocráticos, donde la iglesia tenía mucha fuerza. Ahora en sociedades laicas como la nuestra, esto, digamos, está determinadamente proscrito. El segundo eje viene a ser las teorías de la retribución moral, donde el filósofo, el analista Immanuel Kant plantea, ¿no? Acá, digamos, una palabra clave para recordar este punto es la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente, ¿no? A tal acción, digamos, se le determina proporcionalmente tal castigo. Como tercer punto de las teorías absolutas están la revolución jurídica del profesor Hegel, ¿no? Del alemán Hegel, el cual él nos señala que esta retribución no solamente debe quedarse en una mera moral, ¿no? Sino que emplea, algo que vamos a ver más adelante, esquematiza de manera jurídica Hegel.
Volviendo al segundo bloque, que son las teorías relativas, la doctrina lo ha separado en dos, ¿no? La prevención general, que determinadamente, y también lo vamos a ver más adelante, esto influye en la colectividad, digamos, en la sociedad, ¿no? Va hacia el total de las personas. Y como segundo punto está la prevención especial. Como pueden ver en la lámina, va frente al reo, frente al imputado, es individual, para hacer la palabra exacta. Ambas tienen, digamos, puntos, digamos, puntos positivos y puntos negativos que se va a ver con mayor precisión más adelante, ¿no? Sin embargo, como pueden darse cuenta en la lámina, respecto a la prevención general, respecto al punto de positividad existe la fidelidad al derecho, ¿no? Es el cumplimiento, ¿no? Se da a entender que se va a cumplir la normativa establecida. El punto negativo de la prevención general es atemorizar, crear una política de terror a la gente, es decir, darle miedo a las personas. Volviendo a la prevención especial, el punto positivo, y es lo que se va a ver más adelante, no solamente en la teoría, sino también en la jurisprudencia, tiene un elemento de resocialización, es decir, que el reo al salir de la cárcel pueda reinsertarse a la sociedad, pueda ser una persona útil nuevamente a la comunidad. Y el aspecto negativo, como se va a ver más adelante con algunos criminólogos, es la inocuización, es decir, neutralizarlo totalmente. Es decir, algunos teóricos le llaman como que cuando ya no hay solución, hay que neutralizarlo, hay que eliminarlo del sistema. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto, como vimos en la lámina anterior, sobre los tres elementos o las tres características de la teoría absoluta, primero vamos al primero, ¿no? Que es la teoría de la expiación, que es la, digamos, la primigenia, ¿no? Como se indicó hace unos minutos, es donde la iglesia tiene mucha relevancia aquí. Acá podemos ver un fuerte componente religioso, ¿no? Es pena y culpa, ¿no? Este tipo de teorías lo que buscan es que haya una purga interna, que la propia persona se siente iluminada y que ella misma, al sentir cierta divinidad, pueda purgar ciertas culpas, ciertas responsabilidades, ¿no? Aquí el sistema jurídico estatal queda de lado. Sin embargo, como ya vivimos en una sociedad laica, hemos podido darnos cuenta, ¿no? Que esto tiene falencias. Dentro de las principales críticas que se ha dado a algunos autores, es que, bueno, como indiqué, ¿no? La justicia divina es indemostrable, ¿no? No hay forma de medir ese punto, ¿no? No hay forma de examinar, de estudiar ese punto. También hay factores que evitan la redención, porque eso es netamente subjetivo, netamente íntimo. Otra crítica es la imposibilidad de moldear religiones fuera de un Estado teocrático, obviamente, ¿no? Esta posición solamente se puede dar en estados teocráticos, donde la religión tiene, digamos, un peso preponderante, tiene un eje de flotación fuerte, ¿no? Y como última crítica, es la imposibilidad por parte del Estado a realizar justicia sobre la tierra, ¿no? Evidentemente, como la Iglesia tiene mucho poder y se sobreentiende de que debe ser una purga interna, el Estado ya no puede intervenir en ese punto, porque es muy interno, muy divino. La siguiente, por favor. Bien, acá, como se indicó en la lámina, ya, digamos, empieza a darse una mayor sistematicidad en el tema de la retribución, ¿no? En las teorías absolutas. Como puntos importantes aquí, y para ganar, digamos, tiempo y determinación, es que, digamos, Kant se basa estrictamente en la retribución moral, ¿no? Que viene a ser el plano ético. Otro punto importante de Immanuel Kant es que él sistematiza, ¿no? Que la pena debe ser un imperativo categórico, esa palabra que le hemos escuchado en filosofía y que, digamos, acá lo basa como una ley moral, ¿no? Como algo que debe estar dado. Asimismo, también una contribución o, digamos, un aporte que hasta ahora se puede ver es que Kant sistematiza o estudia bastante que esto tiene que ser proporcional al mal causado, ¿no? Es decir, si se produce X, tiene que ser sancionado con X, no puede extralimitarse, lo cual da una función de garantía, ¿no? Lo cual ahora se ha logrado sistematizar en que uno, de hecho, existe el derecho penal de acto y no de autor. Esa es una gran contribución que se ha dado ahora, ¿no? Asimismo, también Kant plantea, ¿no? En sus estudios, en su sistematización, que el hombre es un fin en sí mismo, y no sería ético usarlo como medio, ¿no? Es decir, el hombre netamente debe ser planteado de una manera y no debe ser un instrumento de determinados poderes. Eso plantea Kant. Si se daría eso se desvirtuaría o se desconfiguraría según el sistema kantiano, ¿no?
Por lo cual, en este punto, Kant rechaza las teorías relativas, ¿no? Las ideas que, digamos, puedan resocializar o puedan reinsertar, porque Kant dice que al hacer eso se estaría yendo más allá de lo establecido y no sería dable, no sería proporcional. Bueno, esa es la filosofía kantiana, grosso modo. La siguiente, por favor. Bien, Kant, digamos, emplea una, una metáfora prácticamente, podría decirse, de la isla, ¿no? Donde Kant indica, ¿no? De forma muy directa, dice, ¿no? Si en una isla hay tal número de delincuentes, ¿no? Obviamente penados justamente, ¿no? Vale la redundancia. Y si por diferentes motivos o diferentes variables esa isla se disgregara o digamos, se neutralizaría ciertas instituciones y la gente tendría que retirarse de dicho lugar, Kant indica, ¿no? Antes de que las personas se retiren o dejen de conformar esa sociedad, se tendría que ejecutar hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, para que cada cual reciba lo que merece según sus actos, ¿no? Kant también plantea de no darse esta disposición, la sociedad sería cómplice de una violación pública. Eso es lo que plantea Kant, ¿no? Por lo cual vemos que X tiene que estar relacionado con X. No puede quedar un tema sin ser penalizado o sin ser pagado para Kant. La siguiente, por favor. Bien, acá partimos, digamos, en otro fundamental representante de las teorías retribucionistas, ¿no? Que es el filósofo Immanuel Kant, ¿no? El gran Immanuel Kant, perdón, el profesor Hegel, el cual, digamos, uno de sus principales y grandes aportes es que, a diferencia de Kant, él emplea la teoría dialéctica. Para ser preciso, citando al profesor David Pavón, estudioso en teorías de la pena, indica lo siguiente en sus estudios. Fundamenta la pena en una reflexión dialéctica, pues si el delito es la negación del derecho y la pena es el delito, la pena no es sino una afirmación del derecho. Bueno, este sistema filosófico planteado por Hegel se puede plantear de la siguiente manera, ¿no? Bien, como pueden ver en la primera esfera está la tesis, ¿no? Hegel lo interpreta de la siguiente manera, ¿no? Para Hegel la tesis es la norma. Vamos a suponer que es el Código Penal de 1991, ¿no? Lo que está establecido por la sociedad peruana, ¿no? Lo que está oleado y sacramentado, lo que está de obligatorio cumplimiento y da armonía a la sociedad. Este Código Penal o esta tesis, como se puede observar en la realidad, muchas veces es violada las disposiciones y artículos, ¿no? Produciéndose el delito. Es decir, que la antítesis para Kant viene a ser un delito, es decir, una violación de una determinada norma. Es decir, está incumpliendo, está violentando el orden social. Por lo cual, las teorías absolutas, específicamente el profesor Hegel plantea lo siguiente, ¿no? Que ese delito o esa antítesis tiene que ser negada o tiene que ser, digamos, combatida. Y la mejor forma de combatir, según Hegel, es la pena. Es por eso que se plantea el siguiente ejercicio, ¿no? Si el delito niega la norma, la pena, es decir, la sanción, el ius poniendi, el Estado con su poder sancionador, hace una negación, pero al delito. Y entonces la pena vendría a ser la negación de la negación, lo cual, según Hegel, y es en este planteamiento, volvería al orden, porque por un tema de lógica, si niegas lo negativo, obtienes algo positivo. Menos por menos es más. Eso plantea Hegel en su dialéctica. Lo cual, digamos, es un tema muy, muy amplio, pero la forma, digamos, más sucinta sería resumirlo esto, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí como se puede observar, ¿no? Se han dado algunas críticas, ¿no? Bueno, esas críticas ya le hemos venido dando, ¿no? Tanto a la teoría de la expiación, a la teoría retribucionistas, ¿no? Algunas defensas que se dan es respecto al doctor García Pablos de Molina, ¿no? Catedrático español. Él indica lo siguiente en sus estudios, ¿no? Sobre las teorías retribucionistas. A ver, ¿cuáles son las defensas que se sostiene? Él indica que la pena es proporcional a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor, algo que ya hemos mencionado. En cuanto a la culpabilidad por el hecho, obviamente, ¿no? Determinado punto. Asimismo, también indica que la necesidad de la vigencia del derecho que formula Hegel tiene hoy fundamental importancia, habida cuenta de la prevención general positiva. Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que el profesor Jacobs toma estas ideas de Hegel y aplica su funcionalismo sociológico, ¿no? Para poder
dar con el clavo, como podría decirse, ¿no? Respecto a la prevención general positiva. Así también el profesor Cuello Contreras, catedrático español también, indica, ¿no?, que hay muchas consecuencias de las teorías absolutas de la pena, que para el derecho penal siguen vigentes, como es, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, algo que, digamos, el sistema kantiano aportó a la ciencia del derecho, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, como hemos podido ver, las teorías absolutas se enmarcan netamente en que tiene que ser, digamos, un determinado delito tiene que ser castigado, ¿no? Pero no debe ir más allá. Eso es fundamentalmente las teorías absolutas. Sin embargo, en la otra orilla, en la otra cancha, encontramos a las teorías relativas, ¿no? Las cuales, de forma muy sucinta, podemos decir que son utilitarias y preventivas, ¿no? Acá se emplean términos, ¿no? De que el castigo, la pena, no solamente debe ser para justiciar al imputado, sino que también tiene que tener un fin a futuro, ¿no? Es decir, una resocialización o evitar en la medida que sucedan estos delitos, ¿no? Sobre las teorías relativas encontramos dos bloques o dos ejes, ¿no? El primero son la prevención general y el segundo la prevención específica. Como pueden ver en la lámina, la prevención general impacta sobre la comunidad, sobre la sociedad, para ser, digamos, claro. Mientras que la prevención específica impacta sobre el reo o el imputado, ¿no? Netamente se basa a la persona de manera, valga la redundancia, individualizada. Aquí también tenemos ejes positivos y negativos que lo vamos a precisar en la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Bien, aquí, digamos, se ha tratado, digamos, de ubicar a los principales aportes que se han dado en estos ejes, en estas teorías, ¿no? Respecto a la prevención general positiva, podemos ver, y como se citó en la lámina anterior, al profesor Günther Jacobs, ¿no? De hecho, la contribución del profesor Günther Jacobs, profesor alemán, él toma la idea, la derivación de la teoría hegeliana y, digamos, aplica un funcionalismo sociológico, ¿no? Con lo cual se determina, ¿no?, que la pena es un mal impuesto por el delito, ¿no? Pero tiene que tener efectos positivos. Asimismo, también en este punto se busca reafirmar la vigencia de la norma y los valores que se transmiten, ¿no? Podemos determinar que estabiliza su vigencia y con ello el orden social. Asimismo, también esta prevención general cuenta con una función comunicativa, es decir, crea confianza en las instituciones, es decir, la ciudadanía confía en ciertas instituciones que van a dar justicia, ¿no? Bueno, esto puede ser debatible, ¿no? Pero esto plantea la prevención general. Asimismo, también podemos ver aquí que cuando a través de la pena se busca la reafirmación de la vigencia de la norma, con la imposición de la pena se ve fortalecida, ¿no? Vemos acá que se ve a futuro este punto. A la otra orilla de la prevención general está el punto negativo, ¿no? Aquí tenemos, digamos, al profesor Feuerbach, ¿no? En su planteamiento, en su sistematicidad de la teoría de la coacción psicológica, ¿no? Como principales aportes del profesor Feuerbach, podemos indicar lo siguiente, ¿no? La imposición de penas busca disuadir aquí en este punto, intimidar, amedrentar a los miembros de la sociedad para que no vuelvan a delinquir o no delincan en todo caso. Asimismo, también acá en este punto se estudia mucho, ¿no?, la criminología mediática, ¿no?, con los programas mano dura, ¿no? Porque, digamos, como hemos podido ver, el Estado con su aparato de poder busca intimidar, busca meter cierto miedo a la sociedad en general, valga la redundancia. Bien, ahora en la otra orilla vemos a la prevención especial, ¿no? Como hemos visto en la lámina anterior, se basa sobre el individuo, ¿no? Aquí, digamos, el profesor Franz von Lis, digamos, en el programa de Marburgo, plantea, digamos, que este tipo de prevención busca, ¿no?, que el autor no delinca más en el futuro, ¿no? Pero obviamente, a diferencia del anterior, esto va de manera individualizada, ¿no? También acá podemos encontrar algo muy interesante, que son las teorías RE, ¿no? Que significa que en este punto van a reinsertar, resocializar, reeducar y repersonalizar. También algunos autores le denominan como remoralizar también a la persona. Algunas críticas en estas teorías RE que se puede ver en la doctrina son que, digamos, son una entelequia o una hipocresía muchas veces, ¿no? Por el Estado, por las cárceles que se ven, ¿no? A una persona basta con estudiar algo de derecho penitenciario para ver que
las prisiones o el sistema penitenciario no tiene ciertos estándares para cumplir este tipo de prevenciones, ¿no? En la otra orilla, sobre las prevenciones especiales, encontramos la prevención especial negativa, ¿no? Aquí, digamos, hay un tridente, ¿no? Del positivismo criminológico, ¿no? Ahí podemos, en el primer punto, podemos ver al doctor Ferri, al doctor Lombroso y al doctor Garófalo, ¿no? Esta prevención especial negativa, como se indicó en la lámina, en las primeras láminas, busca inocuizar al peligroso, ¿no? Peligroso entre comillas, ¿no? Porque habría que estudiar más, que se entiende más por peligroso, ¿no? También aporta este sistema que la pena no tiene límite en la gravedad del delito, ¿no? Sino que depende de la peligrosidad del autor. Asimismo, también, cuando se pretende evitar la peligrosidad del autor en sociedad mediante la inocuación. Ahora bien, este tipo de sistema tiene una crítica, ¿no? Bueno, la crítica más famosa es que es incompatible con nuestro sistema, ¿no? Que adopta, bueno, porque el sistema, bueno, y en la mayoría de países, es el derecho penal de acto, ¿no? En cambio aquí, este sistema se va por el derecho penal de autor, ¿no? Digamos, transgrede ciertos principios. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahí. Bien, como se ha podido ver, las teorías tanto generales como específicas tienen muchos aportes, sin embargo, también tienen muchas críticas, ¿no? A lo largo de los siglos podría denominarse, ¿no? Desde que iniciamos con temas de expiación hacia dirigirnos a las teorías relativas, ¿no? Hay todo un viaje donde diversos estudiosos, diversos autores han podido identificar, ¿no? Y han tratado de dar soluciones, ¿no? Ver cuál es la más idónea, o en todo caso, ¿no? Como podemos ver ahora las teorías de la unión, o también llamadas teorías mixtas, ver qué de bueno podemos obtener de cada uno, ¿no? Es decir, poder generar una mixtura de este punto, ¿no? Como puntos clave de la teoría de la unión, estas surgen del fracaso teórico, político, filosófico de las teorías ya estudiadas, ¿no? Asimismo, también indican que la pena apuntaría a diversos fines, los cuales se interrelacionan y complementan con un proceso dialéctico límite y utilidad, ¿no? O sea, límite, digamos, en las teorías absolutas y utilidad en el punto de las teorías relativas, ¿no? Que nos van a contribuir a futuro, ¿no? Asimismo, también el fundamento, ¿no?, de la pena es la defensa de la sociedad, y a la retribución corresponde únicamente la función del límite máximo de las exigencias de la prevención, impidiendo que conduzcan a una pena superior a la merecida por el hecho cometido, ¿no? Es decir, no extralimitarse, ¿no? Que todo debe ser proporcional, ¿no? Así vemos también el principio de culpabilidad. Asimismo, también la pena se enfrenta al individuo de tres maneras en este punto: amenazando con la pena, imponiendo la pena y ejecutando las penas, ¿no? Aquí, como podemos ver, el profesor Klaus Roxin, digamos, en todo su estudio, él plantea la teoría unificadora dialéctica, ¿no? Que es la que tiene una preponderancia de gran tamaño en este punto. Roxin indica, ¿no?, sobre el nombre de la dialéctica debido a que reúne los puntos de vista de las teorías retribucionistas y preventivas mediante una síntesis, ¿no? Asimismo, también el profesor Roxin indica que este objetivo se consigue dándole a la pena funciones distintas en diversos estadios, de manera que se pone fin al problema sobre si priorizar la prevención o la retribución, ¿no? Es decir, es un eje o un sistema innovador en este punto. El profesor Roxin lo clasifica en tres niveles, digamos, tres ejes: en la combinación de la aplicación de la prevención general, en la aplicación judicial, donde aplica la prevención especial, la prevención general y la retribución, y como último punto, en la ejecución condenatoria se aplica la prevención especial, ¿no? Es decir, el gran aporte del profesor Claude Roxin. Ahora, la gran pregunta que viene aquí, ¿no? ¿Qué teoría adopta el sistema peruano, ¿no? Como es parte del sílabo del presente diplomado. La anterior diapositiva, por favor. Bien, en el caso de nuestro país, en el caso peruano, en el caso de nuestro país, debemos observar digamos, dos documentos muy, muy importantes, ¿no? Está la Constitución Política del Perú y el Código Penal, nuestro Código Penal. Sobre la primera, en el artículo 139, ¿no?, indica lo siguiente: el principio de que el régimen penitenciario tiene como objetivo la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado. Es decir, con todo lo que hemos visto, estas palabras de reeducación, rehabilitación y reincorporación
son netamente teorías relativas, ¿no? Porque buscan ir más allá, buscan que haya una educación, buscan que el condenado al salir de la cárcel, al cumplir su pena, se reinserte en la sociedad. También en ese proceso lograrse una rehabilitación. Asimismo, nuestro Código Penal en el artículo 1 dice lo siguiente, ¿no? Y de forma muy, muy clara dice, finalidad preventiva. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Nuevamente podemos ver la contribución de las teorías relativas. El artículo 9 indica lo siguiente. A ver, un segundo, por favor. Que son funciones de la pena y las medidas de seguridad. La pena tiene como función ser preventiva, protectora y resocializadora, ¿no? También es muy claro, ¿no? Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Uno podría pensar que con todo este andamiaje, ¿no? De conceptos y de amplia gama digamos, de contribuciones que da, de tomar las contribuciones del relativismo, de las teorías relativas, perdón, uno podría pensar que las teorías absolutas pueden estar, digamos, apartadas o no pueden ser tomadas en cuenta, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional, y viendo la jurisprudencia, ha indicado algo muy interesante que me gustaría compartirlo. La última diapositiva, por favor. Bien, el Tribunal Constitucional en la sentencia 009-2005, respecto a las teorías de la pena, concluyó lo siguiente, ¿no? Para ser más exacto, en el fundamento 45, ¿no? Sobre las teorías retributivas, ¿no? Lo primero que vimos, ¿no? Es decir, las teorías donde está Kant y está Hegel, indican lo siguiente, ¿no? Carecen de todo sustento científico y niegan la dignidad humana, reconocida en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú. Pero acá hay algo bien, bien interesante. Sin embargo, no se desconoce que toda pena lleva consigo un elemento retributivo. Es decir, ¿qué nos quiere dar a entender este punto, no? Y lo leo nuevamente, ¿no? Sin embargo, no se desconoce que toda pena lleve consigo un elemento retributivo, es decir, que las teorías retribucionistas, ¿no? No están apartadas. El Tribunal Constitucional acá las nombra, ¿no? ¿Y esto en qué sentido, no? Que digamos, por más prevención, por más resocialización que haya, siempre va a estar presente un castigo en este punto. Ahora, en el punto B, indica sobre las teorías preventivas, véase especial y general, el TC indica lo siguiente, ¿no? Respetan la dignidad y éstas se convierten en el mejor medio para reprimir el delito. En la primera conclusión de esta sentencia, el Tribunal Constitucional reconoce que toda pena lleva consigo un elemento retributivo, el cual debe ser interpretado como principio de culpabilidad. Es lo que vimos también en las primeras láminas, ¿no? Que tiene que haber, digamos, determinado límite en este punto. Asimismo, en la sentencia 3330-2004, el TC acoge el concepto, y acá hay algo muy importante, estimados alumnos, ¿no? El TC acoge el concepto kantiano de dignidad, afirmando que, y abre comillas, la persona pues está consagrada como un fin en sí misma, y por ende el Estado tiene la obligación de protegerla, ¿no? Esa palabra, un fin en sí misma, la hemos podido ver en las primeras láminas, ¿no? Que planteaba y que fundamentaba Kant. Bien, sin nada más que acotar, si hubiera alguna pregunta, y si no, les doy unas gracias inmensas, ¿no? Nuevamente a Lex Academy.